Estimados amigos y hermanos, vamos en la noche de hoy a la bendita y gloriosa palabra de nuestro Señor. Estamos en un estudio bíblico, sobra decir, abran sus Biblias, por favor, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y vamos a leer un versículo 34 del capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34. Dice la palabra del Señor: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Versículo 35, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Estimados amigos y hermanos, y hoy continuamos con nuestro estudio acerca de las esferas relacionales o de las esferas con las que interactuamos. Interactuamos con Dios, a eso le llamamos esfera personal. Interactuamos con nuestra esposa y con nuestros hijos, a esa interacción o a ese grupo de interacciones le llamamos la esfera familiar. Interactuamos con nuestros gobernantes y con nuestros empleadores, y ya más adelante hablaremos de eso, nuestra esfera social. Hermanos, y también interactuamos los unos con los otros en el seno de nuestra iglesia local, a lo que llamamos esfera eclesial. La pregunta es: ¿por qué escogí este versículo? Un versículo que queda en un capítulo particularmente donde el apóstol está haciendo alusión o les está enseñando, o más bien corrigiendo a los hermanos de la ciudad de Corinto cómo debía ser el culto público. Si habían presentado algunas anormalidades, si habían presentado algunos desórdenes, y entonces el apóstol Pablo se dispone, por inspiración del bendito y santo Espíritu, a corregir y a enseñarles cómo debe ser la adoración al Señor. Pero justo en medio entonces de ese orden al que el apóstol nos llama, y antes de llegar a ese versículo cumbre, que es el versículo número 40, que dice el versículo número 40, pero hágase todo decentemente y en orden, claro, en el contexto de la iglesia. Pero antes de llegar allá, hermanos, encontramos algo que parece como muy aislado, y es la recomendación, o más que recomendación, es la orden del apóstol Pablo de que la mujer en la congregación no se levante a enseñar. No que no pueda hablar, estamos haciendo referencia a enseñar. Estamos en el contexto de la profecía y lo vamos a ver en un instante. La profecía se relaciona directamente, no solamente con ese don neotestamentario, y hablo de las etapas fundacionales del Nuevo Testamento, de la iglesia del Nuevo Testamento, sino que también hablamos, hermanos, de que ese don lo podemos ver de dos maneras. La primera era ese don revelatorio por el que las personas o algunas personas podían ver lo que Dios iba a hacer. Pero lo segundo es la enseñanza. Y eso nos debe quedar en claro, y vamos a hablar de eso en un momento. Entonces, vuelvo al punto. Lo que el apóstol Pablo desea es que las mujeres, en primera instancia, no se levanten a enseñar a la iglesia, particularmente cuando los varones están reunidos, porque esta cosa es deshonrosa. Y Pablo hace alusión a la ley. Pero luego nos da a entender algo muy tremendo, y es, pero no es que no puedan hablar, Si quieren en realidad comprender un punto, entonces ellas deben preguntarle a sus esposos en el núcleo del hogar, es decir, en el ambiente familiar, en la esfera familiar. Ellas le deben preguntar a los esposos. Y a que ustedes ya se imaginan para dónde voy. A que los esposos deben estar preparados para responderle a sus esposas las cuestiones que ellas le pregunten. Hermanos, si hoy vamos a hablar precisamente de eso. Pero creo que es importante, estimados hermanos, hacer un brevísimo recorderi. Recordemos brevemente lo que dijimos durante nuestro último estudio. Hemos argumentado una y otra vez que la familia es parte del diseño de Dios
y como tal la familia tiene propósitos que Dios estableció para ella, y es menester que tanto usted, dama, como usted, hombre, conozcan esos propósitos de Dios. Cuando usted entra a una empresa, usted conoce la visión y la misión de la empresa. Es algo que usted debe conocer. Nosotros aquí no hablamos de visión y de misión. Nosotros aquí hablamos de propósitos que Dios estableció, pero que es menester nuestro conocerlos. ¿Para qué? Para que nos esmeremos en cumplir esos propósitos. Entonces, queridos hermanos, la familia tiene propósitos que Dios estableció y es menester nuestro conocer esos propósitos. Y lo primero que dijimos, hermanos, es que la familia tiene el propósito de reflejar la unidad del Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, tres personas diferentes que subsisten en una sola esencia santa, única y verdadera, son la muestra perfecta, suma de una unión perfecta. Y la iglesia también, sí, pero el hogar debe reflejar esa unión. Hermanos, hemos hablado de que es menester que nosotros volvamos a las sendas antiguas, en el sentido de es menester que nosotros los varones restablezcamos el orden de la creación en el seno de nuestros hogares. Esto no significa enseñorearse de nuestras esposas de manera autoritaria, como ya lo vimos. Esto significa de que es nuestra responsabilidad que nuestros hogares se adhieran más, se asemejen más al modelo establecido por Dios en su palabra. Dentro de ese restablecimiento como propósito del Señor, vimos que es menester restablecer esa feminidad bíblica, y ya lo explicamos, no lo haré una vez más, y también que es necesario, hermanos, que nosotros trabajemos humillados delante del Señor para restablecer en el seno de nuestros hogares esa masculinidad bíblica, ese dominio que Dios nos ha dado. De nuevo, insisto, para que no hayan malas interpretaciones, no un dominio autoritario, no un dominio déspota, sino un dominio piadoso y humillado delante del Señor. Hermano, y luego en la clase pasada hicimos hincapié en un aspecto pero muy importante, y afirmamos que el hombre no puede gobernar su casa de cualquier manera. El hombre no puede gobernar su casa de la manera que a él le plazca. El hombre, tiene un modelo de ética. Nosotros los varones, las cabezas del hogar, tenemos un modelo de ética, un modelo de conducta del que debemos aprender y al que debemos imitar. Y ese modelo, hermanos, si ustedes me permiten expresarme de esa manera, ese modelo tiene un nombre, y ese modelo es Cristo mismo. Cristo es nuestro modelo. Bueno, es el modelo también de las mujeres, pero también es principalmente el modelo de los varones. Y cuánto deberíamos nosotros esmerarnos a pedir la gracia del Señor para ser como Cristo. Ninguno de nosotros, varones, se puede conformar con la idea de que es que somos pecadores, de que es que tenemos remanente de pecado. No, hermanos, Dios no nos llama a estarnos lamentando y a estar reconociendo nuestras falencias. Dios nos llama a que le pidamos a Él la debida gracia para enmendar esos errores y para asemejarnos más a su Hijo. Hermanos, a Dios le agrada que nosotros nos estemos esforzando por parecernos más a su Hijo. Así que es labor de todos, pero principalmente del varón del hogar. Y la exhortación, hermanos, para los varones fue a que miraran a la persona de Cristo. Y hablamos de la santidad de Cristo, de cómo cada varón tiene que ser santo en el seno de su hogar. Y hablamos también de la justicia de Cristo y cómo cada varón debe ser justo en el trato a su hijo o a su hija o a sus hijos y a su esposa, porque también en eso nosotros debemos imitar al Señor. Cristo no es injusto con la iglesia. Nosotros no tenemos el derecho de ser injustos con nuestras esposas. Cristo no maltrata a la iglesia, dio la vida por ella. ¿Cuánto menos derecho tenemos nosotros de maltratar física, emocional o psicológicamente a nuestras esposas, a aquellos regalos de Dios que nos han sido dados y que también nos han sido encomendados para que nosotros lo honremos también? Mis hermanos, y luego mencionamos también los oficios de Cristo, e insistí que el hombre aún tiene que imitar a Cristo en esos asuntos.
Recordemos los oficios de Cristo. Cristo es rey, Cristo es profeta y Cristo es sacerdote. Por lo que cuando hablamos del oficio real de Cristo u oficio regio o de que Cristo es rey, a lo que hacemos referencia es al hecho de que el Señor Jesucristo es el regente, ya lo dijimos, es el gobernador, es la máxima autoridad y por lo cual Él tiene el derecho para decirnos qué hacer y cómo hacerlo. Hermanos, nosotros no fuimos salvos para escoger qué hacer y cómo hacerlo. Nosotros tenemos que demostrar que estamos sujetos de manera gozosa al señorío de Cristo, esforzándonos por sujetarnos a todo lo que Cristo diga en su bendita palabra. Y este es un llamado para todos, principalmente para los varones, para aquellos que presiden sus hogares. Hermanos, y recordemos brevísimamente cuáles son las implicaciones prácticas de que los varones imiten a su Señor como rey en sus hogares. Bueno, esto implica que el varón debe presidir su hogar. Esto implica que el varón debe hacer valer de manera pacífica, ordenada, misericordiosa la autoridad que Dios le ha dado. Esto implica que el varón debe ir al frente de la batalla como el rey lo hacía en tiempos pasados para luchar en contra de la mundanalidad que quiere arruinar ese hogar. Esto implica, hermanos, que el varón de la casa debe hacer un esfuerzo siempre constante por sujetar sus hijos al temor de Dios y muchas otras cosas, hermanos. Pero hoy venimos entonces a continuar en esa línea de pensamiento. Si Cristo, mis amados hermanos, es rey, es profeta y es sacerdote, y habiendo ya visto que nosotros los varones debemos imitar a Cristo como rey, de nuevo, no enseñoreándonos impíamente de nuestras esposas, sino ejerciendo la autoridad que Dios nos ha concedido en su palabra, vengamos entonces en la noche de hoy a considerar ese segundo aspecto. El esposo cristiano imita a Cristo como maestro o profeta. El esposo cristiano imita a Cristo como maestro o profeta. Lo primero que yo quiero, hermanos, señalar o subrayar en la noche de hoy es evidentemente obvio. Cristo es profeta. Como el profeta de Dios por excelencia, nuestro Señor Jesucristo, y esto me acuerdo haberlo dicho la semana pasada, es el objeto y el sujeto de la profecía. Cuando decimos que Cristo es el objeto de la profecía, hacemos referencia a que toda la profecía veterotestamentaria apuntaba hacia Cristo. No solamente las sombras, no solamente los tipos, las figuras tipológicas, sino la profecía del Antiguo Testamento en su inmensa mayoría apuntaba hacia Cristo. ¿Por qué digo en su inmensa mayoría? Porque hay otro tipo de profecía que no fue relacionada con Cristo. Pero en última instancia, esas profecías apuntaban hacia la persona de Cristo. En ese orden de ideas decimos que Cristo es el objeto de la profecía, pero Cristo es el sujeto de la profecía. ¿Y qué quiere decir esto? Que Cristo no solamente cumplió la profecía por él profetizada por los profetas, sino que él mismo, hermanos queridos, es el cumplimiento de todas las profecías. Hermanos queridos, Cristo, nuestro bendito Señor, es aquel profeta del que profetizaron muchos en el Antiguo Testamento. Y de hecho, sin querer perder el camino que estamos llevando, de hecho, Moisés profetizó de Cristo. Y yo les leo este pasaje, mis amados hermanos, para que ahora empleemos el tiempo leyendo otros pasajes que me interesa que ustedes lean. Pero para quienes anotan, Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 me dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, levantará Jehová tu Dios, a él oirés. Y no hay duda alguna que incluso los padres de la iglesia, aquellos varones destacados en los primeros 3 o 4 siglos de la iglesia, estas personas no, o más bien poco discreparon al respecto de a quién se refería Moisés con esta profecía. Por común acuerdo, digámoslo así, todas las personas decían: Moisés está hablando de Cristo. ¿Y está hablando de Cristo? Claro que está hablando de Cristo, porque luego en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo dice en Juan 5:46,
diciéndole a los judíos, les dice, porque si ustedes creyesen a Moisés, me creerías a mí, y dice, porque de mí escribió él. Entonces, hermanos, Moisés habla de Cristo, Moisés, inspirado por el Espíritu, escribe de Cristo, y luego Cristo, ya desde la perspectiva neotestamentaria, autentica en sí mismo dicha profecía. Así que nuestro Señor es el profeta, no un profeta cualquiera, hermanos, como algunos judíos lo ven, es el profeta de Dios, es el profeta de Dios. Y con esto en mente, hermanos, eso es lo que yo les invito a mirar a ustedes, varones. Miren a Cristo como profeta. Pero quizás hay alguna duda en nuestras mentes de qué es un profeta. ¿Qué es un profeta? Del oficio profético, hermanos, se ha hablado mucho, pero creo que se ha hablado mal. A menudo se habla de un profeta como una persona que solo predecía los acontecimientos futuros. Y si bien esto es cierto, es menester que nosotros complementemos esa definición, porque a la verdad es una definición a medias. Cuando nosotros pensemos en el oficio profético o en las labores de un profeta, es menester que tengamos en cuenta tres aspectos, mis hermanos. El primero, el oficio profético de nuestro Señor Jesucristo fue caracterizado por la enseñanza. ¿Qué enseñaba el Señor? Todo el consejo de Dios, pero principalmente, hermanos, el camino de perdón y de salvación. Así que cuando usted escuche la palabra profecía, no la puede desligar de la enseñanza. La segunda cuestión que usted no puede desligar cuando escuche la palabra profecía es la corrección. Y al respecto de ese punto decimos, además de esa enseñanza, gran parte, si usted se pone a mirar, si usted contempla la enseñanza de los evangelios sinópticos y del de Juan, usted puede caer en la cuenta de que gran parte del ministerio terrenal de nuestro Señor, Él lo empleó corrigiendo al pueblo. ¿En qué sentido? Corrigiendo las malas interpretaciones, las interpretaciones erradas de la Escritura. Y eso lo vemos claramente en el Nuevo Testamento, particularmente, en los evangelios. Entonces, no desliguemos el oficio de profeta con el oficio de enseñar y con el oficio de corregir. Pero tenemos un tercer punto, hermanos, y es la labor de predecir. Y aquí es donde necesitamos un poco de más claridad. Así que además de la enseñanza y la corrección, el oficio profético de nuestro Señor se caracterizó porque Él predijo los eventos futuros de las... Esto es un poquito largo, pero entiéndame bien. Nuestro Señor Jesucristo predijo los eventos futuros de las decisiones o de las consecuencias de las decisiones de cada persona. Lo que le quiero decir es esto. Él predijo, en pocas palabras, que habría paz y salvación y vida eterna para todos los que creyesen. Él profetizó eso, y también profetizó que habría castigo y dolor y sufrimiento para todos los que no creen. Ese es el sentido más básico de predecir, hermanos. Así que cuando hablemos del oficio profético, no lo podemos desligar primero del hecho de que el oficio profético requiere enseñanza, requiere corrección y de alguna manera requiere predecir algo que va a pasar en el futuro. Ya les voy a clarificar el punto. Y con lo anterior en mente, hermanos, y también aclarando que los dones carismáticos o los dones de revelación especial ya cesaron, es claro que el oficio profético en la actualidad abarca las labores de enseñanza, de corrección y de advertencia de las consecuencias que quedaron registradas en la Escritura. Me explico. Los reformadores y puritanos retomaron la idea antigua de que los pastores de una congregación son profetas. ¿En qué sentido? En el sentido en el que ellos son los que en nombre de Dios y como delante de Dios abren la palabra de Dios, explican la palabra de Dios y corrigen cualquier mala interpretación errada al respecto de la palabra del Señor. Pero los puritanos también dijeron algo muy interesante, mis hermanos, y es que
nosotros los pastores de una manera somos profetas en el sentido en el que predecimos, no basados en una intimación del Espíritu, no basados en una nueva revelación, no basados en nada extraordinario, sino que predecimos de acuerdo a la palabra del Señor las consecuencias de las decisiones de cada persona. En ese sentido yo soy profeta, porque si usted se rehúsa a creer en Cristo, yo le puedo profetizar a usted de que a menos que se arrepienta, usted va a ir a un lugar de dolor y de condenación y de tristeza y de angustia. En ese sentido yo le puedo profetizar. Si usted cree en Cristo, yo le puedo profetizar a usted. Es decir, puedo predecir la gloria, el gozo, la paz de la que usted gozará por toda la eternidad. Y es en ese sentido muy limitado en el que nosotros predecimos, pero de nuevo no por una fuente externa, sino por la fuente revelatoria que es la palabra del Dios vivo. Hermano, y así como Cristo es, así debe ser cada varón en el seno de su hogar. Cada varón debe imitar a Cristo en su oficio profético. Es decir, cada varón debe enseñar a los miembros de su familia las cuestiones inherentes y relacionadas con todo el reino de Dios. Eso es labor y menester de cada varón. Y el varón que no lo haga no solamente está desobedeciendo, sino que estará siempre presto a pagar las consecuencias de haber descuidado tan noble diligencia, hermanos. Los varones, hermanos, yo llamo a los varones una vez más a que ustedes vean a Cristo con los ojos de la fe, vean a Cristo a través de las páginas de la bendita palabra y lo imiten también en este oficio profético, es decir, en el oficio de enseñar. Pero yo, ¿cómo lo voy a llamar a usted, varón, a que le enseñe a su esposa o a que le enseñe a sus hijos si usted no sabe? En primera instancia, el llamado es a conocer para poder enseñar. Porque ¿qué podrá enseñar a usted si poco lee la Escritura? ¿Qué podrá enseñarle usted a sus hijos si poco tiempo destina para escudriñar la Escritura? ¿Cómo podrá usted responder a las preguntas de sus hijos si poco o nada conoce de la Biblia? Hermanos, es deber del varón cristiano no solamente pedirle al Espíritu Santo la gracia de Dios para comprender su palabra, sino que también es menester que cada uno de nosotros le pidamos a Él la disciplina para leerla y escudriñarla de manera continua. Hermanos, insisto, el conocimiento precede la enseñanza, y por tal razón cada uno de los varones cristianos tendrá que ser muy diligente, no solamente en la oración, insisto, sino en la lectura y en el escudriñar la santa revelación. Porque si usted no se apera del conocimiento que Dios revela en su palabra, ¿qué es lo que le va a enseñar a sus hijos? Le va a dar lecciones humanistas. Le va a decir cómo vivir con la perspectiva que usted tiene del mundo. Si usted no sabe cómo enseñarle a su hijo a decirle no al pecado, usted entonces, despreciando la enseñanza que la palabra de Dios le trae, usted le va a enseñar a su hijo a decirle no con las herramientas del mundo. Y nosotros, hermanos, debemos establecer en nuestros hogares unos patrones de conducta que se adhieran a la bendita palabra del Señor. Nosotros les debemos enseñar, no solamente a nuestros hijos, sino que es menester enseñarle a nuestras esposas. Eso es patrón de conducta, pero nosotros primero lo debemos conocer. Oh, mis amados hermanos, si usted se pregunta, ¿dónde hay para mí una orden explícita de enseñarle a mis hijos? ¿Dónde la hay? Hermanos, lo leímos ahora. Quiero que vengan conmigo a Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio capítulo 11, versículo 18. Es muy importante que ustedes lean esto, porque lo están leyendo, son sus ojos los que lo están leyendo. Dice la palabra del Señor, dice, hablando de la ley del Señor, dice, por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano
y serán por frontales entre vuestros ojos. Versículo 19, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Hermanos, lo primero que Dios le dice al varón está en el versículo 18. Pondréis estas palabras en vuestro corazón, es decir, las leeréis, las escudriñaréis, las abrazaréis. Es decir, cada varón tiene la obligación de conocer muy bien lo que dice el Dios de la palabra. Es como si el Señor les estuviera diciendo: conoced, abrazad y atesorad, y nunca os olvidéis de mi ley. Y entonces, cuando mi ley esté en vuestros corazones, es decir, cuando ustedes la abracen, cuando ustedes la conozcan, entonces ustedes tienen el gran deber de explicársela a sus hijos. Hermanos, gracias a nuestro buen Dios, no nos dice de 5 en adelante ni de 10 en adelante. A los hijos es a los hijos. Toda la vida, hermanos, les debemos recordar la ley del Señor a nuestros hijos. Nosotros somos llamados profetas en el sentido de que les enseñamos a nuestros hijos la bendita ley del Señor, que es la norma suprema de conducta que nosotros debemos seguir. Entonces, hermanos, primero el varón debe conocer qué dice la palabra del Señor, para luego, conociendo qué dice la palabra del Señor, encaminar a sus hijos, enseñarle a sus hijos como Dios lo ordena en esos caminos de Dios. Bueno, me dirá usted: bueno, ya entiendo, pastor. Ya entiendo que es obligación, que es menester, que yo eduque, es mi responsabilidad, que yo eduque a mis hijos conforme la palabra de Dios. Ya lo entiendo. Pero de mis esposas no dice nada. Ahí es cuando regresamos al versículo 34 de Primera de Corintios. Por favor, acompáñenme al versículo 34 de Primera de Corintios 14. Miren lo que dice la palabra, mis hermanos. Primera de Corintios 14:34. Ahí en este versículo dicen que las mujeres callen, pero miren lo que dice el 35. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa o pregunten en casa a sus maridos. Ahí está el punto, hermanos. Nosotros somos llamados a imitar a Cristo en ese sentido profético. Es decir, nosotros los varones, quienes presidimos nuestras familias, somos llamados a enseñarle a nuestros hijos, pero también somos llamados a enseñarle a nuestras esposas. Entonces, mis hermanos, es evidente ese llamamiento que Dios nos hace de ser maestros en nuestro propio hogar. Muchos quieren ser maestros en otras partes. Antes tenemos que ser maestros en nuestro propio hogar, hermanos queridos. ¿Qué debemos enseñar a nuestros hijos y a nuestras esposas? Puedo ser simplista y puedo responder, pues toda la palabra de Dios. Y es cierto, mis hermanos, porque así lo dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, ¿qué es lo que nos dice? Que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Así que si toda la escritura es útil para estas cuestiones, toda la escritura yo la debo enseñar a mi esposa y a mis hijos. Hermanos, conozco testimonios de algunos hermanos en Cristo que de manera sistemática han leído y han expandido la escritura con su esposa y con sus hijos. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Eso es lo que los varones deberíamos estar haciendo. En vez de rascarnos nuestras barriguitas y ver la televisión y cambiar de canales, lo cual no es malo hasta cierto punto, hermanos, debemos priorizar la educación y la formación teológica y piadosa tanto de nuestras esposas como de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque a estos nosotros somos llamados a enseñarles, hermanos. Y si usted no influencia a su esposa y a sus hijos de manera piadosa, conforme la palabra del Señor, créame, el mundo la va a influenciar.
Y el mundo va a entrar a su casa y va a destruir su casa y va a comenzar a crear en su esposa y en sus hijos versiones humanistas del cristianismo bíblico. Y va a comenzar a afectar esa cosmovisión de su esposa y de sus hijos. Entonces no se queje, mi hermano. Hoy le advierto con gran temor y temblor que es su deber enseñar toda la palabra del Señor. Pero en primera instancia, hermanos, si vamos a ver aspectos prácticos, ¿qué implica, hermanos, cuando la Escritura nos hace ese llamado por medio de ese conjunto de enseñanzas a imitar a Cristo en su oficio profético? Recuerden, eso implica enseñar. ¿Qué es lo que tenemos que enseñar? Hermano, lo dijimos y voy a nombrar 7 aspectos. Lo primero que nosotros debemos enseñar a nuestra esposa y a nuestros hijos es la bendita ley de Dios. Y ese es el problema que nosotros tenemos hoy en día, no solamente con el neocalvinismo, sino también con lo digo con respeto, con el cristianismo ignorante, hermanos. Y digo ignorante porque ven la ley de Dios como si yo tuviese que hacer algo para que entonces Dios me diese otra cosa. No, la ley de Dios para nosotros los creyentes no está ni para acusarnos ni para condenarnos, sino para mostrarnos el camino de santidad que debemos seguir. Y eso es lo que nosotros le debemos enseñar tanto a nuestras esposas como a nuestros hijos. Hermanos, porque si la ley moral de nuestro Dios es el compendio moral, valga la redundancia, que nos guía y por medio del cual Él nos gobierna, ¿acaso nosotros los varones habríamos de gobernar o podríamos gobernar nuestras casas aparte de esa ley que es santa, que es justa, perfecta y buena? No podemos, hermanos, al menos de una manera agradable a Dios, no podemos. Y yo les insisto a los varones, usted debe familiarizarse no solamente con la ley de Dios, sino debe cerciorarse que a limpia conciencia usted esté cumpliendo la ley de Dios. Porque la enseñanza va acompañada del ejemplo, hermanos. La enseñanza va acompañada del ejemplo. La ley de nuestro Dios es el código de conducta y de ética que rige nuestra vida y por tanto no hay cosa más importante que enseñarle a los miembros de nuestra familia cuál es la manera en la que debemos conducirnos, cómo debemos adorar a Dios y cómo debemos interactuar con el prójimo. Ahí está en la bendita ley de Dios, ahí está en los 10 mandamientos o en la ley moral del Señor. Pero en segunda instancia, los varones como profetas en el seno de sus hogares deben enseñarle a sus esposas y también a sus hijos a buscar a Dios. En circunstancias normales, los varones tenemos la responsabilidad de presidir los devocionales familiares. Esto es, hermanos, de presidir el tiempo en el que como profetas y maestros les enseñamos a nuestras esposas e hijos las verdades reveladas, pero también es nuestro deber, es nuestra obligación delante del Señor que les enseñemos la importancia de buscar a Dios en oración. Y es que en ocasiones asumimos que lo que digan nuestros hijos, siempre y cuando mencionen el nombre de Dios, entonces es una oración. Y no es correcto, hermanos. Nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos ese modelo que Dios mismo en la persona de Cristo estableció en su palabra para que nos dirigiésemos a Él. Es deber del profeta de la casa. ¿De quién? Del varón de la casa. Usted le debe enseñar a sus hijos que la oración no es simplemente Señor, yo te pido por mi papá, por mi mamá, Señor, yo te pido por el trabajo de mi papá. No, hermanos, la oración se compone de admiración, de humillación. La oración se compone de la exaltación de los atributos de Dios, también de petición y de acción de gracias. ¿Usted le ha enseñado eso a su hijo? Bueno, entonces creo que estamos fallando como profetas. Usted le ha enseñado a orar a su esposa. Es menester también enseñarle a orar a su esposa. No hay nada de malo. De hecho, es nuestro deber, hermanos, también, y de eso vamos a hablar en un instante, corregir cuando las oraciones no son hechas conforme a ese modelo establecido por el Señor. Eso lo hacen los profetas, los que enseñan, y a eso somos llamados, hermanos. Pero no solamente a la ley, hermanos queridos.
No solamente la ley, nosotros somos llamados a conocer, a abrazar y a enseñar. No solamente somos llamados a enseñarle a orar a nuestra esposa y a nuestros hijos, sino que también nosotros, hermanos, como profetas, debemos enseñarle a nuestras esposas cuestiones prácticas, como ser modestas. Eso es deber del profeta. El hombre de la casa le debe enseñar. Hermanos, ¿por qué? Porque es muy triste y lamentable ver a una mujer vestida de manera impúdica. Pero ¿saben algo, mis hermanos? No es que ella esté exenta de culpa cuando se viste de manera provocativa o mostrona o inmodesta. Lo más triste, mis hermanos, es saber que su esposo no le ha enseñado lo que dice la palabra al respecto de su vestimenta grosera. Eso es más triste y vergonzoso. Así que la culpa, el hecho de que el esposo no le haya enseñado a su esposa a vestirse de manera modesta, no la exime de la culpabilidad que ella tiene de desabrigarse cuando Dios dice lo contrario. Ambos son culpables. La mujer por estar mostrando lo que Dios no manda a que muestre, y el hombre por no enseñarle a guardarse. Hermanos, es absolutamente aborrecible el hombre que sale a la calle con su esposa vestida de manera impúdica. Están desvergonzando al hombre, es decir, lo están avergonzando de manera pública. Tengamos cuidado nosotros, hermanos, porque aún en esos aspectos nosotros somos llamados a enseñarle a nuestras esposas que se vistan, que procedan, que hablen con diligencia y con humildad. Así que, hermanos, yo los llamo, hermanos varones, a todos ustedes que presiden un hogar y a aquellos que futuramente lo van a hacer, es a que enseñen a su mujer con toda paciencia y benignidad a ser modestas, y también a las mujeres. Este es un llamado para que aprendan a vestirse de manera modesta, con toda diligencia y humildad. Tercero, o cuarto más bien, el varón como profeta de Dios debe enseñarle a su familia cómo comportarse en la casa de Dios. Si por instrucción del Espíritu Santo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Si por inspiración del Espíritu Santo Pablo le dice a Timoteo esto, ¿qué nos hace creer que no es nuestro deber enseñarle a nuestras esposas e hijos cómo se deben comportar en el templo? ¿Cómo se deben comportar cuando estén con la iglesia? Es que muchos creen que eso es labor de los pastores. Hermanos, y lamento utilizar esta frase cliché o frase de cajón. Por eso estamos como estamos. Estamos como estamos porque nosotros creemos que la labor de enseñarle a nuestros hijos la tienen los colegios. Por eso estamos como estamos. Porque nosotros deberíamos ser los primeros educadores de nuestros hijos, aquellos que influenciemos más a nuestros hijos, pero le hemos dejado nuestra responsabilidad a una persona quizás impía, a una persona a la que no le importa el beneficio, el bienestar espiritual de tu hijo. Por eso estamos como estamos. Y además estamos como estamos porque vemos que eso pasa y nosotros nos quedamos quietos, inmutables, cuando vemos esas cosas. Estamos como estamos, estimados hermanos, porque creemos, nosotros los esposos, que la labor de corregir a mi esposa solamente es del pastor. Hermano, es su labor, es su deber, es su obligación. Y usted, como rey, guardando las debidas y naturales proporciones, y como profeta en el seno de su hogar, le enseña a su esposa y a sus hijos cómo comportarse en el culto público, cómo comportarse cuando se reúnen con la iglesia a adorar a Dios. Hermanos, si es que por lo general cuando uno ve a un niño o a una niña indomable que hace y que deshace, que dobla los himnarios, que limpia el suelo con los himnarios, que comen y que pegan chicles a las sillas y que van de allá para acá, uno puede entrever cuán pobre es la labor del varón de la casa y cuán negligente quizás él ha sido como maestro y profeta en el hogar.
Eso se ve aquí. Eso se ve aquí. Y deberíamos avergonzarnos piadosamente, hermanos. Hermano, muy probablemente ese varón no les está enseñando a sus hijos cómo deben conducirse en la casa de Dios, o simplemente no los está corrigiendo. Eso es falta de esa masculinidad bíblica que Dios nos da, hermanos. Ojo que el llamado no es a pegarle, no es a maltratar al niño, no es a amarrar al niño a la silla. No, hermanos, es un trabajo que toma tiempo y es un trabajo que toma tiempo para dar sus frutos. Pero si usted no empieza hoy, no los va a ver, hermano. Así que usted es llamado a mirar a Cristo y a mirar a Cristo como ese modelo de ese oficio profético que enseñaba con amor y con mansedumbre a su pueblo. Pero también vimos, hermanos, si me tengo que apresurar un poquito, también vimos, hermanos, que el oficio profético no se puede desligar de la enseñanza, pero tampoco se puede desligar de la corrección. Y el varón de cada hogar como profeta, en quinto lugar, hermanos, debe enseñar la disciplina a sus hijos. El varón debe corregir a sus hijos. Es parte del mandato que Dios le ha dado y es parte de lo que Dios demanda al haberle otorgado la responsabilidad de tener esposa y tener hijos con esa esposa. La disciplina no es algo que se dicta, mis hermanos, sino algo que se enseña a lo largo de cierto periodo por medio de obras. Y no hablo de la disciplina como virtud de esa persistencia en ciertas labores, sino de la disciplina correctiva a la que Dios nos ordena adherirnos cuando nuestros hijos persisten en rechazar lo que nosotros le hemos enseñado. Hermanos, al hijo, antes de corregirlo, se le debe enseñar. Y usted, como varón, es el llamado a enseñarle a ese hijo. Si con esa enseñanza el hijo desafía su autoridad, usted es el llamado a corregir esa mala perspectiva de ese hijo. Y si el hijo persiste en esa desobediencia, usted es el llamado a disciplinar o a traer corrección a esa mala actitud. ¿Pero qué ha estado haciendo usted quizás, hermano? Ha tomado actitudes pasivas, ha permitido que su hija haga lo que quiera, ha permitido que su hijo vista como quiera, ha permitido todas las cosas. Y hermanos, quiera el Señor que esto que voy a decir no sea realidad. Y el día de mañana usted va a llorar amargamente, porque todos los años en los que pudo haber criado, levantado a sus hijos con temor, con temblor, con piedad, enseñándoles la palabra, usted fue negligente y simplemente permitió que otros lo influenciaran. Por esas cosas tendremos que responder, usted y yo, delante de Dios. El varón es llamado no solamente a corregir o a disciplinar a sus hijos, también, hermanos, somos llamados a corregir algunas cosmovisiones en nuestras esposas e hijos. Y una de las cosas más comunes en hogares donde el mundo ha tenido cabida, donde las modas han influenciado a sus integrantes, donde las modas han influenciado la manera y el pensamiento de los hijos, y donde las costumbres y prácticas de otros están moldeando a nuestras esposas o a nuestros hijos, es la presencia de una cosmovisión defectuosa. Es decir, nuestros hijos y nuestras esposas comienzan a ver el mundo de una manera diferente a como Dios nos lo enseña en su palabra. Eso es una cosmovisión defectuosa. Y nosotros, como profetas del Altísimo en nuestros hogares, debemos corregir esas percepciones erradas del mundo. El mundo es el mundo y seguirá siendo el mundo, y el mundo es ese sistema de oposición a Dios, por lo general hablando. Hermana, ahora para nuestros hijos algunas cosas no son tan malas. Para nuestras esposas algunas modas no son tan nocivas, algunas prácticas no son tan pecaminosas. Y de nuevo insisto, los varones que presiden, hermanos, no deben temer el conflicto cuando de corregir la cosmovisión de su esposa se trata, ni debe temer lo que digan sus hijos. Nosotros, como sacerdotes y profetas de nuestros hogares, debemos apelar a la Escritura para enseñar conforme a la Escritura. Pero también, hermanos, debemos estar preparados para corregir con amor y sabiduría toda cosmovisión que no se adhiera a esa bendita Escritura. Entonces, ojo,
que no desliguemos el oficio profético, al que los varones somos llamados a imitar en la persona de Cristo, que no lo desliguemos ni de la enseñanza ni de la corrección, pero tampoco lo podemos desligar de esa palabra o de ese verbo predecir. Ahora, ¿predecir en qué sentido? Hermanos, nosotros debemos ser profetas en nuestros hogares, diciéndoles, advirtiéndoles a nuestras esposas, quizás y a nuestros hijos, las consecuencias de sus actos, la consecuencia de su mundanalidad. Porque sé que no todas las esposas de los varones cristianos aquí son convertidas, y también sé que no todos los hijos son convertidos. Y nosotros, en ese orden de ideas, hermanos, de nuevo, debemos mirar a Cristo y debemos imitar ese oficio profético, enseñándole a ellas y también a nuestros hijos y advirtiéndoles de las consecuencias de sus pecados. Eso debemos hacer, hermanos. Hermanos, y quiero terminar este sermón diciendo esto. Además de estas cosas que he mencionado y de muchas otras que se pudieron haber mencionado, cada varón cristiano llamado a imitar a Cristo, a mirar a Cristo y a imitarlo en su oficio profético en el seno de su hogar, debe ser el mismo ejemplo de lo que está enseñando. Mucho cuidado con eso, hermanos. El varón debe ser ejemplo de lo que está enseñando. No es que si no es ejemplo no pueda enseñar. Solo que piense en un guía que se pierde. O sea, si usted sabe que un guía se pierde, yo le voy a decir una cosa: voy a buscar a todos los guías, menos al que se pierde. O si usted tiene un maestro de español con una ortografía pésima, déjeme decirle una cosa: voy a buscar a cualquier maestro de español, pero no a aquel que me está enseñando y no lo ha puesto por práctica. Hermanos, somos llamados a imitar a Cristo en ese oficio de enseñarles a nuestras esposas y a nuestros hijos, de advertirles, de corregirles y de decirles: ojo, cuidado, porque si no vienen a Cristo, si ustedes persisten en su impenitencia y en su mundanalidad, habrán consecuencias. Y estas son las consecuencias. En ese sentido somos profetas. Les estamos diciendo algo que va a pasar si no se arrepienten. Recuerden ustedes el ejemplo de Jonás. Mis hermanos, las enseñanzas de nosotros como profetas y maestros en nuestros hogares tienen, repito, tienen que ser endorsadas por medio de un testimonio coherente con lo que estamos enseñando. Tengamos cuidado y no vaya a ser que nuestras claras enseñanzas sean opacadas por nuestras oscuras obras y la vida del hogar sobre el que Dios nos ha puesto se vea afectada. Usted es el responsable, usted lo será. Hermanos, varones, Cristo es nuestro modelo y ese modelo es suficiente, ese modelo es claro y nosotros somos llamados a verlo, a contemplarlo, a pedir la gracia de Dios para imitarlo. El cristianismo no es acerca de saber qué hizo Cristo, es acerca de vivir como Cristo. Y nosotros los varones, hermanos, no tenemos la enseñanza de los asuntos santos como una opción. El verdadero varón cristiano la entiende como una responsabilidad con los suyos y como una obligación para con el Señor. Le repito, la enseñanza de los asuntos de Dios, la enseñanza de todas las cuestiones inherentes a la palabra, es una responsabilidad que los varones cabeza del hogar tenemos para con los nuestros, para con aquellos que nos han sido dados en comisión, pero también es una obligación que tenemos delante del Señor. Hermanos, necesitamos más la gracia de Dios. Necesitamos más la gracia de Dios, pero ¿saben algo? Necesitamos comenzar ahora. No mañana. A Cristo es necesario mirar ahora y contemplar ahora y ver sus atributos y ver su amor para con nosotros y ver la manera como enseña y ver lo que enseña, pero necesitamos comenzar ahora, mis hermanos.
De otra manera, cada día que postergues el imitar a Cristo será un día en que más verás la impiedad en el seno de tu hogar. Quiera el Señor que así no sea, pero recuerde eso: cada día que usted se demore en enseñar las verdades reveladas es un día más en el que muy probablemente verá la impiedad manifestándose en su hogar. Quiere el Señor guardar nuestros hogares y darnos la gracia para honrarlo en esta misión, en este oficio.